mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia, así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. El informe Bachelet hace énfasis en las mujeres para sentimentalmente victimizarlas, como aconseja el discurso patriarcal ilustrado. Las mujeres de Venezuela son dueñas de su propio destino. Veo con estupor que haya venezolanos que acepten denigrar el género y el gentilicio heroico, aceptando y justificando de manera infundada, irrespetuosa e irresponsable que la mujer venezolana no tiene dignidad para enfrentar la guerra internacional que nos asedia. Estas han sido las polémicas declaraciones de una jueza del Tribunal Supremo de Justicia, madurista por supuesto, Carmen Zuleta de Merchán. Ha criticado el informe presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU por Michelle Bachelet, quien denunció al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar y también a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela de cometer, dice, delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención. Zuleta aseguró que este documento simplemente busca victimizar a las mujeres que fueron abusadas tras ser detenidas por el régimen. Entre las agresiones mencionadas se documentaron tocamientos inapropiados, desnudez forzada, amenazas de violación, arrastramientos por el pelo. Pero para esta jueza, tales tratos degradantes no ocurren en el país y de acuerdo con su postura, los efectivos actúan respetando el debido proceso. Excessive and little force has repeatedly been used against protesters. Nos acompaña a esta hora desde Caracas Humberto Prado, él es director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Gracias por estar con nosotros, señor Prado. Hola Ruth, a ti y a todas las personas que nos escuchan en Latinoamérica. Señor Prado, la primera pregunta es si la visita de Michelle Bachelet ha llenado las expectativas. Sí, cómo no, yo creo que la visita no solamente de la doctora Michelle Bachelet a nuestro país no solamente ha llenado las expectativas, sino que además de ello, con el informe que presentó, simplemente dejó muy claro de que lo que se venía exponiendo, no solamente las organizaciones en el sistema interamericano y en el sistema universal de los derechos humanos, es cierto, y que con la visita de ella in situ en nuestro país pudo ver, por lo menos estar con las víctimas, pudo oír a las organizaciones de derechos humanos, pudo oír igualmente a los abogados y eso simplemente incluso no solamente a la parte de las víctimas, sino también al propio Estado y eso simplemente trajo como consecuencia el informe que ahora precisamente es totalmente negado por el propio Estado. Ahora, yo entiendo que haya posturas de pronto diferentes sobre ciertos puntos, pero después de leer lo que ha puesto esta jueza venezolana, dice que el documento de Bachelet, donde se habla de denuncias de personas que han sido abusadas tras ser detenidas por el régimen de Maduro, y se habla de estas amenazas de violación, arrastramientos por el pelo, desnudez forzada, tocamientos inapropiados. Esto es, sin ningún lugar a dudas, en cualquier parte de cualquier país del mundo, esto es una denuncia grave que se hace. Y esta mujer dice que simplemente pues, este documento que muestra documentados estos casos y estas denuncias, se pretende victimizar a las mujeres que fueron abusadas tras ser detenidas por el régimen. ¿Cómo una persona da estas declaraciones ante unas denuncias, ante unos hechos? Por el que tengo entendido, pues hay documentación certera de que ha sucedido. Mire, Ruth, no solamente la documentación, y yo creo que ahí es donde precisamente no es solamente el informe como tal, sino es la data que es importante que precisamente por lo menos el Parlamento venezolano a través de sus diferentes comisiones, política interior, régimen penitenciario o incluso
a nivel internacional algunas organizaciones como Amnistía Internacional o como Human Rights Watch, por lo menos soliciten a Naciones Unidas, a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, la data precisamente para que esa data, que son las entrevistas que hizo las oficinas a las víctimas, precisamente en manera confidencial, sea por lo menos puesta a la orden de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque una cosa es precisamente el documento del informe, pero la data precisamente habla con los nombres y con los apellidos de las personas que precisamente dieron esas versiones y que va precisamente a confirmar cada una de las denuncias que aparece en el informe. No solamente incluso de lo que aparece, sino de tantas personas que incluso de las denuncias que hay, que cuando por lo menos en las diferentes protestas que son detenidas y que son ingresadas a las diferentes camionetas de las policías y de la Guardia Nacional han sido tocadas, han sido robadas y que incluso, mire, si aquí precisamente se hiciera y se existiera, como dice el propio informe, de la falta de autonomía de los poderes como la Fiscalía, como la Defensoría del Pueblo, como, imagínese, de la persona que usted me está diciendo que tiene cargo de magistrada, que va a dar ese tipo de declaraciones, que inmediatamente más bien debiera de actuar de oficio para investigar a cada una de las instancias a lo que se refiere el informe. Simplemente lo que hace es inmediatamente salir en defensa, más bien que tienen que salir es a la denuncia, precisamente investigarla. Y entonces yo creo que, mire, por lo menos en cuanto al punto en particular, Ruth, que es importante, es que la data que tiene la oficina de la Alta Comisionada de las diferentes denuncias que hay en ese informe, eso es lo que se tiene que trasladar a la Corte Penal Internacional para que por lo menos sirva de base de la denuncia que se está llevando en cuanto a personas que han violado derechos humanos en nuestro país. Ahora, ¿qué hacer con este informe cuando se acusa al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a la Dirección de Contrainteligencia Militar y a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela? Los entes que están llamados a generar paz, tranquilidad a los ciudadanos, y se los acusa de cometer delitos de violencia sexual contra las mujeres y niñas durante la detención. Bueno, mire, por lo menos yo creo que hay una solicitud bien clara que se hizo precisamente cuando se estaba presentando el informe en Ginebra, en Naciones Unidas, donde se solicitó que el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas apruebe la integración de una comisión de expertos internacionales para que precisamente investiguen todas las denuncias que tiene ese informe. Y segundo, mire, yo simplemente aprovecharía la oportunidad que usted me da, Ruth, y que me están oyendo en Latinoamérica, para decirle a las personas que tienen responsabilidades públicas en nuestro país que los derechos humanos no son una fotografía, sino que son una película que va andando, pero cuando sale asustan a más de uno. Yo creo que fue público, notorio y comunicacional que cuando vino la señora Bachelet a nuestro país fue recibida por los diferentes poderes, tuvo una agenda precisamente muy clara y que después que presenta el informe simplemente ya es descartado, ya es descalificado el informe como tal. Pero ya, imagínense, el Estado se fue precisamente de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando denunció la Convención Americana. Después se fue denunciando la Carta de la Organización de Estados Americanos de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora simplemente descalifica el informe de la Alta Comisionada que vino a nuestro país, que fue recibida por el propio Estado y que tenía mucha confianza, y ahora descalifican el informe. Y que simplemente nosotros lo que tenemos es que seguir muy firme en la lucha que llevamos las organizaciones de derechos humanos, denunciando, documentando la situación de derechos humanos y diciéndole a los funcionarios públicos que simplemente de lo que ellos hagan no se salvan, precisamente, y no se salvan porque la justicia podrá ser lenta, pero llega en cualquier momento. Ahí usted tiene los resultados incluso de las personas que están siendo en estos momentos condenadas por el Plan Cóndor. Humberto, muchas gracias. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, ha estado con nosotros desde Caracas, Venezuela. Un buen día para usted.
Para usted también, Ruth. Gracias. Nuestros periodistas de NTN 24 en Miami, en Nueva York y en Washington ya tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. En las últimas horas, una madre dio un desgarrador testimonio de la muerte de su hija de 19 meses tras estar en un centro de detención. Yasmine Juárez es una guatemalteca, asegura ante el Comité de Supervisión y Reforma en la Cámara Baja que vio a su hija morir lenta y dolorosamente. Con este tema, Emiliana Molina nos saluda desde la capital estadounidense. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en un discurso bastante conmovedor, Yasmine Juárez, la madre de Marie, de tan solo 19 meses, dio su testimonio ante legisladores, donde asegura que cuando ingresó a este centro de detención en Texas, su hija estaba perfectamente sana. Fue una semana después que Marie comenzó a enfermarse y a tener vómito y diarrea. Cuando la llevó a los médicos de las instalaciones, estos comenzaron a recetarle Tylenol, en otras ocasiones Big Vaporub, Pedialite, y hasta en una ocasión donde Marie tenía una fiebre, vómito y continuaba también con diarrea, pues le recetaron simplemente un helado. Así es, un helado. Así fue como Yasmine Juárez continuó con su testimonio, que hizo derramar más de una lágrima en las personas que estaban en la audiencia y también entre los legisladores, como la congresista demócrata por Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez. De hecho, Juárez reitera que cuando fueron puestas en libertad de este centro de detención, el historial médico de Marie decía que había sido revisada por uno de los funcionarios y que estaba perfectamente sana. Sin embargo, Yasmine Juárez, la madre de Marie, asegura que en ningún momento ningún doctor vio a su hija cuando fueron puestas en libertad, y de hecho fue semanas después que la bebé falleció. Quiero preguntarle una cosa más. ¿Ha visto con sus propios ojos una cultura de crueldad adentro de estas facilidades? Cuando yo estuve en detención en las jaulas, nos dieron una entrevista telefónicamente con los oficiales de Inmigración ICE. Después de la entrevista, el oficial de Inmigración de ICE me preguntó del por qué, para qué había venido a Estados Unidos. Yo le respondí que yo venía a sacar adelante a mi hija, pero ellos casi no nos dejaban hablar. Y él me dijo con estas palabras: tú sabes que este es un país de americanos, que mi presidente es Donald Trump y que te podemos quitar a tu hija y a ti te podemos encerrar en la cárcel. Y yo recuerdo que yo me puse a llorar porque me quedé sin palabras como para poder responderles. Eso para mí es maltrato. Cuando se le preguntó a Juárez si había visto algún tipo de cultura donde los funcionarios de ese centro de detención tratan mal a los inmigrantes, ella aseguró que sí, que de hecho un funcionario en una ocasión le dijo a ella que este era un país de americanos, que Trump era el presidente de Estados Unidos y que él, si quería, le podía quitar a su hija en cualquier momento y meterla a la cárcel. De hecho, después de la muerte de Marie, cabe resaltar que se conoció la muerte de alrededor otros 6 menores de edad que estaban detenidos en un centro de detención. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, muchas gracias por tu reporte con estos testimonios. El gobierno de Estados Unidos, lo decíamos hace un momento, ha pedido que el Chapo Guzmán, el mayor capo narco procesado y encarcelado en este país, reciba una de las sanciones más severas por traficar cientos de toneladas de drogas durante un cuarto de siglo. La noticia enseguida con nuestro periodista Alejandro Rincón, y Alejandro nos cuenta sobre este tiempo sugerido por parte del gobierno estadounidense. Hola, feliz jueves para todos. El gobierno de los Estados Unidos ha solicitado formalmente a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que imponga una sentencia de el resto de su vida en prisión
más 30 años adicionales de encarcelamiento en contra de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Esta recomendación, de acuerdo con el memorando previo al día de la sentencia presentado en la noche del miércoles por los fiscales federales a cargo de la causa, está basado asimismo en un reporte previo entregado por el Buró Federal de Prisiones, que con base en lo sucedido durante el juicio que duró 11 semanas y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ley de los Estados Unidos, determina que los delitos, en total 10, por los cuales el Chapo fue declarado culpable durante su juicio, ameritan esta severa sentencia de prisión. Adicionalmente, en ese memorando previo de sentencia, los fiscales aseguran que durante el proceso la evidencia presentada en el juicio fue totalmente abrumadora e incluso se demostró que el acusado fue un líder del cártel de Sinaloa, sanguinario y además implacable. Pues a propósito de esta recomendación y de la petición hecha por el gobierno de los Estados Unidos, NTN 24 obtuvo directamente una declaración de Mariel Colón, una de las abogadas del narcotraficante mexicano, quien en los siguientes términos reaccionó e hizo la siguiente crítica a esa petición del gobierno. Vean. El memo de sentencia presentado por el gobierno fue otro espectáculo diseñado para seguir engrandeciendo el mito del Chapo Guzmán. Siempre se supo que el señor Guzmán enfrentaba cadena perpetua de ser encontrado culpable. No hay nada nuevo acerca de eso. Ni aunque el juez Kogan quisiera darle un año, no puede porque el cargo de empresa criminal continúa. Conlleva una cadena perpetua mandatoria. El lenguaje utilizado por la abogada Mariel Colón no puede pasar desapercibido. Da a entender de una u otra forma que este pudiera llegar a ser el desenlace que veremos la otra semana cuando finalmente la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York dé la sentencia en contra de El Chapo Guzmán. Casi como que parece que se anticipa desde ahora que lo mínimo que se le impondrá al Chapo es una sentencia de cadena perpetua. Esto tendría sentido a razón de que el principal cargo por el cual él fue declarado culpable es el de mantener una empresa criminal que, de acuerdo con la legislación de los Estados Unidos, pues representa un mínimo de cadena perpetua tras las rejas. Pues por ahora este es el argumento más importante previo al día de la sentencia previsto para el próximo miércoles 17 de julio a las 9:15 de la mañana, hora local de la ciudad de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Continuamos con más de su programa La Mañana de NTN 24, revisando lo que es noticia hasta ahora. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha recibido en la sede presidencial a su homólogo de Ecuador, a Lenín Moreno Garcés. Este encuentro se lleva a cabo dentro de la gira que adelanta el mandatario ecuatoriano por Europa, que incluye a Italia y los Países Bajos. El jefe de Estado busca atraer la inversión extranjera a su país. Y tras este tercer episodio de temblores, la canciller alemana, Angela Merkel, ha roto el protocolo en una cita ha permanecido sentada durante la entonación del himno nacional. Merkel recibía en esta ocasión a la jefa del gobierno danés, Mette Frederiksen, quien también estuvo sentada en las sillas blancas colocadas en un pequeño podio a puertas de la Cancillería. Merkel aseguró este miércoles que su estado de salud es bueno y que no hay motivos para preocuparse por su capacidad para seguir frente al gobierno. La mujer de 64 años ha dicho que estos episodios de temblores se van a seguir repitiendo, pero que no afecta a sus actividades o la agenda internacional. Este domingo asistirá en París a un desfile militar que conmemora la toma de la Bastilla junto a su homólogo francés Emmanuel Macron. Y mientras el régimen de Maduro ha calificado como exitosa la jornada de acercamiento con los representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que se llevan a cabo en Barbados, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente Madurista, aseguró que no va a haber elecciones presidenciales en la nación y que el único presidente es y será Nicolás Maduro. Saludamos a Celia Mendoza, de nuestra cadena aliada La Voz de América, quien tiene el reporte desde el lugar de la noticia y está en Barbados siguiendo estos acercamientos entre los maduristas y los guaidosistas. La pregunta, Celia, ¿terminó la jornada de acercamientos o va a continuar? Realmente sabemos que esta jornada, según el ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa, habría terminado. Es la única información que se ha manejado hasta el momento desde anoche, cuando por medio de Twitter indicó que había culminado esta jornada de manera exitosa y agradeció al gobierno de Noruega, así como a los representantes de la primera ministra de este país, la señora Mia Mottley.
Algo que es fundamental es recordar que todavía el gobierno de Noruega ni tampoco el gobierno encargado de Juan Guaidó han entregado algún parte asegurando que esto ha sido el fin de esta tercera sesión de negociaciones. Algo que es fundamental también recordar, y esto lo venían diciendo miembros que están dentro de las negociaciones, es que este es un mecanismo continuo que está dividido por jornadas y por encuentros. Y esto podría obviamente explicar un poco este mensaje del gobierno de Nicolás Maduro, del gobierno en disputa, en el que se habla del fin de esta jornada, pero esto no significaría por ende que se acaba el mecanismo, pero hay que esperar la confirmación del gobierno de Noruega para determinar exactamente qué es lo que está sucediendo en estas negociaciones que avanzan desde el mes de febrero y han llegado hasta este último cara a cara aquí en la isla de Barbados, que se ha manejado de una manera completamente hermética, como lo había indicado el comunicado de prensa del gobierno de Noruega durante la última reunión en Oslo, en el que se hablaba acerca de mantener con mucha cautela las declaraciones y los comentarios que se hacían a los medios de comunicación. Pero como mencionabas, Diosdado Cabello, quien no hace parte de las negociaciones, pero es cercano al gobierno de Nicolás Maduro, ha sido específico y claro al asegurar que no van a elecciones presidenciales y que las únicas elecciones que tendrían no serían las presidenciales, pero directamente las de la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo existe también este mensaje del Departamento de Estado acerca de que la salida de Nicolás Maduro tiene que darse antes de que se pueda avanzar con un proceso para elecciones presidenciales, y ahí obviamente vemos la posible tensión que se había reportado durante los primeros días de estas jornadas que se estaban llevando a cabo aquí en Barbados, que hasta el momento, según Jorge Rodríguez, y tenemos que enfatizar, es la única fuente hasta el momento que ha puesto información al respecto, habrían terminado durante la noche de este miércoles. Vamos a agradecerte este reporte, Celia. Más adelante continuamos contigo y vamos a hablar de nuevos casos de impunidad en Venezuela. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Venezolana ha recibido a los familiares de las víctimas de represión, también de ejecuciones extrajudiciales. Aseguran que van a denunciar al régimen de Nicolás Maduro en instancias internacionales. La información enseguida con Oliver Fernández desde la capital venezolana. Oliver, un buen jueves para ti. Un buen jueves para ti también, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde Caracas. Así es, la Comisión de Política Interior del Parlamento viene recibiendo a los familiares de las víctimas de la represión, de las ejecuciones extrajudiciales que se han registrado en Venezuela, sobre todo en lo que va de año. Uno de los casos, Ruth, es un joven estudiante universitario. El joven murió lamentablemente el pasado 30 de abril en estas protestas que se registraron en todo el país, que llamó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Supuestamente este joven estaba de manera pacífica protestando en el estado Aragua, a unos 150 kilómetros de la capital venezolana, cuando fue alcanzado por un disparo y luego de ser asesinado, supuestamente, es lo que cuentan los familiares, nosotros estuvimos allí, pudimos escucharlo, supuestamente fue prácticamente pateado por los cuerpos de seguridad de esa entidad. Otro de los casos también que fueron escuchados ayer en la Comisión de Política Interior es la denominada masacre de Kennedy, donde otro joven también supuestamente le quitaron su hijo de los brazos y sacaron a su esposa de su casa y luego lo asesinaron. La presidenta de esta comisión, Denny Fernández, ha dicho que todos estos casos serán llevados a la Corte Penal Internacional. Vamos a ver el siguiente informe. Uno de los casos es el de Samuel Enrique Méndez, de 25 años, asesinado el pasado 30 de abril en el estado Aragua. No estaba cometiendo delitos, por el contrario, ejercía su derecho constitucional a la protesta y la policía de esa entidad le arrebató la vida. No solo le disparan, sino que luego lo patean en condiciones de minusvalía, en condición en la cual ya no se podía defender. Siguen arremetiendo, hay saña contra una persona que no está en capacidad de defender. Samuel Méndez estudiaba tercer semestre de publicidad, le arrebataron su futuro y la alegría a una familia. Su abuela Evelyn Méndez, en menos de 6 meses, ha tenido que despedir a su hija por falta de medicinas y a su nieto luego de este asesinato. 2 muertes atribuidas a las políticas del régimen. Y de repente vienen a avisarme que mi muchacho me lo han matado. ¿Cómo cree usted que me puedo haber puesto yo?
que todavía no me repongo. Así recuerdan a Samuel, buen estudiante, buen hijo, artista y deportista. Ay, lo más bello que puede haber. Ese no tenía palabras para nadie de mal gesto, de nada. Mi nieto era muy justo, muy tranquilo. Su familia asegura que es un asesinato que evidencia la crueldad de quienes no les importa matar para mantenerse en el poder. A pesar de la represión y persecución, Samuel Méndez no se quiso ir del país, estaba dispuesto a luchar siempre por el cambio. Y él decía que no porque él apostaba a que esto se acomodaba y de que él quería vivir era aquí en Venezuela y que él quería ayudar. Otro de los casos presentados en la Comisión de Política Interior es el de José Rafael Arévalo. La madre del joven denuncia que las Fuerzas Especiales de la Policía Bolivariana, FAES, lo ejecutó frente a su familia. Graban un video con mi hijo vivo donde le dicen ponte la camisa porque él estaba en su cama, lo paran, ponte la camisa, se ve en el video cuando mi hijo se pone la camisa. Cuando le dicen no me mates, chamo, no me mates, porque me vas a matar, yo no estoy metido en nada. Sacaron a su señora, a los hijos y lo mataron. La familia de José Rafael Arévalo no ha recibido explicación alguna de este asesinato. Ruth, para hoy se espera una exhortación por parte de la Conferencia Episcopal Venezolana en su asamblea ordinaria. Recordemos que ellos en los últimos días se han pronunciado por la situación política, económica y social que atraviesa Venezuela y sobre todo también vamos a tratar de preguntarles sobre lo que ha dicho uno de los hombres fuertes del chavismo como lo es Diosdado Cabello, que ha dicho la noche de este miércoles que supuestamente en Venezuela no habrá elecciones. Recordemos que en Barbados ese era uno de los puntos críticos, uno de los puntos a los que se llegaría a un supuesto acuerdo. Sin embargo, este hombre de lo fuerte del chavismo ha dicho que no, que supuestamente a Nicolás Maduro le queda bastante tiempo en la supuesta presidencia. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Bueno, retomamos nuevamente nuestro segmento Contador de Historias y está con nosotros Álvaro Vélez. Luego de pasar unas merecidas vacaciones, Álvaro, aquí te extrañábamos en este espacio de la mañana. Yo también los extrañé y estoy muy feliz de estar de nuevo aquí en el set contigo. Y ahora, pues estábamos conversando antes de iniciar el programa sobre esto de siempre llevar consigo algo de un ser querido que se ha ido. Entonces me decías, pero lo puedes llevar colgado. Y yo decía, ¿cómo? ¿Llevar a mi madre aquí? Sí. Mi madre que falleció aquí. ¿Cómo es eso? Así lo está ofertando una empresa suiza de joyas. Ajá. Ellos hacen diamantes mediante un proceso químico y físico. Y ahora nos están pidiendo unos gramos de las cenizas de nuestros seres queridos y mediante que es básicamente carbono de lo que estamos hechos, y mediante un proceso de movimiento vertiginoso de esas cenizas en unos aparatos, hacen un diamante, o bien para un anillo, o bien para un collar, o bien para una pulsera, para llevar a nuestra madre, a nuestro ser querido, a nuestra novia, a nuestro amante, a lo que sea que queramos tener con nosotros en nuestro corazón y muy cerca de nosotros. Y se dice que de esa manera estaremos acompañados por siempre de las personas a las que amamos. Vamos a ver cómo es este proceso y qué dice la gente de esta historia que nos traes. Vale, gracias. Hay una gente que va por ahí pregonando que podemos perpetuar la presencia de nuestros seres queridos después de la muerte. Y no son monjes budistas o sacerdotes de India convencidos de que el cuerpo muere y el espíritu encarna. No, son promotores de negocios que aconsejan no tirar al viento las cenizas de nuestros muertos para, en un proceso tecnológico complicado, convertir en diamantes a nuestros seres queridos. No importa si el difunto ha sido o no una joyita, no le hace que muriera cansado del mundo o quizá de viejo. Será, si usted quiere, materia que conforma un diamante de destellantes aristas y dependerá de lo aprensivo que usted sea y también de su pecunio, lucirlo entre sus dedos o en una cadena que acaricie su pecho y quizá su corazón. Transforma las cenizas del ser amado en diamantes. Una persona adulta contiene de 2 a 3 kilos de ceniza.
Nosotros solamente necesitamos 500 gramos. La necrofílica idea es de una empresa suiza con sede en Neuchâtel, que lanza la alternativa como gran novedad e intenta inquietarnos al promulgar que se trata de una alternativa única en servicios funerarios. Desde $2.900 el más pequeño. Sin corte puede valer uno de 2 quilates hasta $25.000. Su ser querido fallecido será más o menos brillante, dependiendo de la concentración de carbono que quede en sus cenizas, y la empresa ha encontrado la forma, en un proceso químico, de crear con él un diamante de esencia humana para algunos, o con esencia macabra para muchos otros. Claro, justamente eso te iba a decir. Mucha gente dirá, qué lindo llevar conmigo. ¿Tú lo harías? Pues yo creo que sí, pero está un poco caro. ¿Cuánto cuesta el más barato? $2.500, el más pequeño, el más barato, y puedes llegar a tener un juego por más de $25, $35.000 de varios diamantes de una misma persona. Pero hay gente que dice que esto podría ser un poco macabro, como cuando sí. hay gente que tiene las cenizas de su ser querido en su casa, dicen, claro. ¿Cómo puede Hay darse? un elemento Es cuestión de complicado que criterios. se presta al debate, y es que las cenizas que nos entregan de nuestros familiares no siempre es seguro que sean solamente de nuestro familiar, porque las cremaciones, debido a los costos de prender esos hornos, las utilizan para cremar a varias personas al mismo tiempo. Luego nos dan cenizas a todos los dolientes, digamos. Bueno, eso de un lado. Pero del otro hay gente que no cree mucho que pueda estar la esencia de una persona en un diamante, y mucho menos luego de un proceso tan tremendo de carácter químico y físico, porque, bueno, finalmente, digamos, un diamante, para tenerlo más claro, tarda 1000 años en formarse en la Tierra. Y ellos lo construyen en segundos, en un proceso. Entonces, ¿qué quedará realmente de la esencia de un ser humano allí? El debate está abierto y los invito a que ustedes decidan si lo harían o no lo harían. Claro, yo me quedo con la esencia, el recuerdo de lo que fue y ya. Y ya, no yo haría exactamente ni colgada, aunque me gustó esa que hiciste de esa cadena que pueda acariciar el corazón, estar cerca. Muy lindo. Muchas gracias, Álvaro. Siempre interesante conocer estas historias. Gracias, Ruth. Muy linda, muy amable. Vamos ahora a hablar de guardafilas, así como lo está escuchando, una forma de empleo, un empleo parcial que está cobrando mucha fuerza en Estados Unidos, especialmente en la capital estadounidense. El servicio se brinda a quienes por una u otra razón no pueden quedarse esperando horas en una línea. Tiene un costo de $30 y $40 a la hora. Aunque puede considerarse que es un monto elevado, hay quienes prefieren pagarlo para poder conseguir lo que necesitan, un trámite, sin perder tanto tiempo. Los trabajadores de las empresas que se han dedicado ya a este negocio han incluso optado por reclutar a indigentes o a personas que no tienen empleos en sus filas. Aseguran que se ha vuelto tan lucrativo que cada vez mucha más gente decide sumarse. Vamos a saludar en Washington a Jennifer Goff. Ella es propietaria de la firma Skip the Line, quienes ofrecen justamente el servicio de esperar en las filas, especialmente en el Congreso, en el Tribunal Supremo también. Gracias por estar con nosotros, Jennifer. Bienvenida a la mañana. Thank you. Good morning. Thanks Muchas for having gracias. Y gracias por invitarme. ¿Qué tipo de trámites requieren estos servicios? Bueno, yo creo que parte de la idea de hacerlo en otras ciudades de los Estados Unidos, creo que es un servicio muy popular, tengo que decirlo, porque hay gente que tú ves que están haciendo fila y puede ser algo tedioso. Cuando están fuera del Congreso o del Tribunal Supremo, ¿qué se les encarga a estas personas que hagan?
Bueno, de hecho, simplemente los contactamos con el cliente para que ellos puedan saber quiénes son claramente y simplemente llegan al lugar para que puedan tener la confianza de saber quién está esperando o haciendo la fila por ellos. Los contactamos, simplemente los relacionamos y puede ser no solamente en el Congreso, sino en cualquier lugar en donde usted necesite hacer cualquier tipo de trámite o incluso un concierto o cualquier lugar en donde haya algún tipo de fila. El Congreso es muy especial porque claramente es un lugar muy representativo, así como la Corte Suprema, así que creo que es un lugar muy llamativo en donde nos hemos vuelto muy conocidos y la idea es tener la capacidad de hacer una reservación, tener su ticket y poder participar del servicio. Ha ido en aumento esto del servicio de esperar en filas que se han creado, pues, empresas. Tú eres de una firma de Skip the Line. ¿Cómo ha ido aumentando y quiénes quieren pertenecer al staff de los empleados que se dedican a hacer un trámite por otra persona que no tiene tiempo? Pues bien, claro, hay otras compañías, por supuesto, en el área metropolitana de Washington, D.C. también, y particularmente yo creo que, especialmente en mi compañía, que fue fundada hace 2 años, tiene que ver con que tenemos un equipo de unas 8 o 10 personas, gente que nosotros podamos encontrar a través de Internet, podemos hacer todos estos trámites para que ellos se puedan unir a nosotros y nos puedan encontrar a través de Google y también de otras plataformas para que la gente pueda hacer la fila tanto sea posible para los demás. Vamos a agradecer a Jennifer Goff, ella es propietaria de la firma Skip the Line, ofrece servicio en espera a quienes deben pues, hacer algún trámite en el Congreso, en el Tribunal Supremo, en otras entidades. También gracias por acompañarnos aquí en La Mañana. Muchas gracias. Ustedes pueden encontrar más información sobre Skip the Line a través de Internet. En España, los termómetros vuelven a registrar altas temperaturas. En algunas regiones la temperatura alcanzaría los 41 grados centígrados. Ya la Agencia Estatal de Meteorología señala que no se trata de una nueva ola de calor, pues este episodio solo va a durar 2 días. Esta noticia nos llega desde Madrid con Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Así es, el clima vuelve a causar estragos en España, principalmente este jueves y viernes. Esto porque los termómetros volverán a alcanzar los 40 y 41 grados centígrados en gran parte del país, principalmente en la parte centro-sur. En estos momentos hay 23 provincias con alertas entre amarillas y naranjas por esas altas temperaturas. Nosotros conversamos con uno de los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología y esto fue lo que nos dijo. Y se han activado muchos avisos amarillos por temperaturas de 35, 38, 39 grados y en las zonas de los ríos de Las Vegas, del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir se pueden alcanzar los 40, 41 grados y se han activado unos avisos naranjas. Amigos televidentes, como lo escuchamos, estas altas temperaturas que se registrarán este jueves y viernes no pueden ser calificadas como ola de calor porque no durarán mucho tiempo. Inclusive, este sábado y domingo bajarán las temperaturas drásticamente a tal punto que habrá tormentas, principalmente en la parte centro-norte del país. Esa dana que comentaba, ese embolsamiento de aire frío que está en el suroeste, a partir del viernes por la tarde empezará a acercarse por la parte occidental, suroccidental de Andalucía y el sábado ya estará sobre la península, inestabilizando todo el aire, todo lo que es la atmósfera y se van a formar tormentas generalizadas casi en cualquier parte de la península y su intensidad y duración pues está todavía, como digo, por determinar porque es pronto para activar ningún aviso. Amigos televidentes de La Mañana, por lo visto las temperaturas estarán bastante inestables estos próximos 4 días. Jueves y viernes, como ya lo dijimos, el termómetro podría alcanzar los 41 grados centígrados en gran parte del país. En cambio, sábado y domingo, las temperaturas podrían bajar 8 grados en la parte centro-norte y registrarse varias tormentas y precipitaciones. Así que,
a cuidarse del sol y a protegerse de la lluvia. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por tu reporte. Han pasado 4 años desde la crisis migratoria en la que más de 1 millón de personas han llegado a Europa, en particular a Alemania. En los últimos días este tema ha vuelto a dominar la agenda en el continente tras el rescate de decenas de migrantes en el Mediterráneo y un debate político sobre las posibles soluciones a esta crisis. Para conocer los pormenores, vamos a contactar a esta hora con Thomas Sparrow. Él es corresponsal de nuestra cadena aliada Deutsche Welle en Berlín. Gracias, adelante. Así es, el rescate de decenas de migrantes en el Mediterráneo por parte de barcos privados ha generado un renovado debate en el continente sobre la crisis migratoria. Uno de los últimos casos, el de un barco alemán que recogió a 44 personas cerca de la costa libia y que antes había entregado a 65 migrantes más a las autoridades de Malta. Y esto se da pocos días después de otro caso muy controversial, el de la capitana alemana Carola Rackete, que ha estado bajo investigación en Italia tras desafiar la prohibición del ministro del Interior de ese país y atracar su barco lleno de migrantes en el puerto de Lampedusa. Estos casos, lejos de ser aislados, han vuelto a poner en el primer plano la dramática situación de miles de personas que están arriesgando su vida para llegar a Europa. Y de hecho, Naciones Unidas estimó este mes que casi 30.000 personas han intentado llegar a Europa cruzando el Mediterráneo este año y que casi 700 se han ahogado en el intento. Cifras trágicas que también han reavivado el debate político sobre qué pueden hacer las autoridades europeas para resolver la crisis. Algunos políticos siguen abogando sin mucho éxito por soluciones europeas que vayan más allá de los acuerdos controversiales firmados con países como Turquía o con las autoridades libias. Y uno de los temas más difíciles a nivel europeo es cómo distribuir a los migrantes de manera equitativa. Pero las visiones y los intereses son tan distintos que esto ha resultado imposible. Ante este panorama, un alto funcionario alemán confirmó esta semana que la idea es buscar coaliciones menores, solo con los países que piensen de manera similar para resolver casos puntuales. Esto puede resolver situaciones inmediatas o urgentes, pero es incierto si puede tener efectos mayores a largo plazo para una crisis que está muy lejos de ser resuelta. Un saludo desde Berlín y continúen ustedes en estudio. Culminar el programa, vamos a revisar lo que es noticia en este jueves. Registramos una tormenta tropical que ha causado inundaciones en la ciudad de New Orleans. El fenómeno, que podría llegar a convertirse en huracán, está acompañado de fuertes lluvias, también vientos. El gobernador de Luisiana ha declarado el estado de emergencia ya por estas inundaciones que afectan a decenas de barrios de esta ciudad donde los drenajes han colapsado. La reforma de las jubilaciones en Brasil, impulsada por el presidente Jair Bolsonaro, ha sido aprobada en las últimas horas en la primera de 2 votaciones en la Cámara de los Diputados. El proyecto fue aprobado con 379 votos contra 131. Esta reforma es clave. ¿Por qué? Para que el gobierno de Bolsonaro recobre la confianza de los inversores, ha dicho, en la economía brasileña también. El texto propone como edad mínima de retiro 62 años para las mujeres, 65 de hombres. Y tras conocerse esta noticia, se han dado manifestaciones en Brasilia y en Sao Paulo. El francés Vincent Lambert, de 42 años, tetrapléjico en estado vegetativo desde el 2008, falleció el día de hoy. El hombre fue desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida por especialistas en el centro médico donde permanecía recluido. El caso de este hombre revivió el debate sobre el derecho a la muerte digna en Francia. Tras una larga batalla judicial, los padres de este joven renunciaron el pasado lunes a su intención de mantenerlo con vida. Durante 10 años se enfrentaron con su nuera, que defendía su desconexión. Vamos a agradecerle su sintonía con el programa La Mañana de NTN 24. En una hora nos reencontramos con una actualización de los hechos mundiales. Mientras tanto,